Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la presentación del equipo 4 sobre el tema 2. Los temas que vimos en clase y que posteriormente se explicarán en esta diapositiva son los siguientes: los tipos de enlace, estructura de Lewis, la electronegatividad, la geometría molecular y la hibridación. Los integrantes de este equipo son Luna Alonso Héctor Sebastián, Huicochea Vázquez Jenny, Melgar Alemán Eric Gonzalo, Jiménez García Wendy Leonela y Lara Quesada Alexa. Como primer punto, ¿qué son los enlaces químicos? Primero veamos la definición de enlace. Un enlace se define como las fuerzas de atracción que mantienen juntos a los átomos en los compuestos. También se le llaman enlaces químicos. Cuando dos átomos se enlazan, los electrones se redistribuyen para que aumente su atracción por ambos núcleos, haciendo disminuir la energía total del conjunto por debajo de la de los átomos por separado. Como verán, hay algunos términos en rojo, los cuales les serán de utilidad en un futuro. Existen diferentes tipos de enlaces químicos. En primer lugar, veamos el enlace iónico o electrovalente. Un enlace iónico es una composición de fuerzas electrostáticas que existen entre iones con carga opuesta. Aquí tenemos de ejemplo al enlace iónico del sodio y del cloro. Una de las características del enlace iónico es que debe de haber una transferencia completa de electrones. En este caso está el sodio, que cede el electrón al cloro, así completando su octeto electrónico. El octeto electrónico lo veremos más adelante para que quede más claro. Además, las sustancias iónicas casi siempre son el resultado de la interacción entre metales de la extrema izquierda de la tabla periódica y no metales de la extrema derecha. Asimismo, tienen una gran importancia en la biología. Por ejemplo, sirven para la propagación de señales eléctricas, como por ejemplo en el cerebro es sodio, potasio, el cloruro y el calcio. Esto con la finalidad de que se lleve bien la sinapsis. Posteriormente tenemos el enlace metálico. Los enlaces metálicos se efectúan entre átomos de dos o más metales, formando aleaciones y amalgamas. Este enlace consiste en una red cristalina tridimensional. Del lado derecho pueden observar un ejemplo de un enlace metálico de cobre. Ahora, las características son las siguientes. Los metales están unidos a varios átomos vecinos. Además, tienen relativa libertad para moverse dentro de toda la estructura tridimensional. Además, estos enlaces metálicos dan pie a propiedades metálicas típicas. Estas propiedades metálicas típicas están del lado izquierdo en propiedades de los metales, como por ejemplo el brillo metálico, la dureza, maleabilidad, ductilidad, tenacidad, fusibilidad, densidad, sólidos, conductividad térmica y conductividad eléctrica. Después tenemos el enlace covalente. En él no existe transferencia de electrones por la poca diferencia de electronegatividad entre los átomos. En cambio, comparten uno o más electrones para completar el octeto electrónico, que como ya se había dicho se explicará un poco más adelante qué es. Las características de este enlace son las siguientes. Se da entre elementos no metales, comparten los electrones para completar el octeto electrónico y forman enlaces de tres tipos: simple, doble, triple y en ocasiones cuádruple. Del lado derecho, en la parte inferior, podrán ver los enlaces covalente de simple o único, el doble y el triple. A su vez, este tipo de enlace se puede dividir en dos: el covalente polar y el covalente no polar. Para empezar, veamos lo que es el enlace covalente polar. Se efectúa principalmente entre no metales, cuya diferencia de electronegatividades es mayor a 0.4 y menor a 1.7 Pauling, en la mayoría de casos. Esto quiere decir que tendrás que ver la electronegatividad de un átomo y del otro, los que estén formando enlace. Después ver cuál es la diferencia de su electronegatividad y así podrás saber qué tipo de enlace es.
Los valores de electronegatividad ya están plasmados en una tabla, los cuales puedes buscar en internet o tu maestro te los puede proporcionar. Posteriormente tenemos el enlace covalente no polar. Se lleva a cabo entre dos no metales que poseen electronegatividades muy parecidas, de modo que la diferencia de electronegatividad entre átomos puede ir desde 0 hasta 0.4 Pauling, aproximadamente. Aquí tenemos un ejemplo de tipo de enlace polar covalente y su forma molecular, que veremos más adelante lo que es. Y del metano, no polar covalente, y su forma molecular también. Después ya vamos con lo que son los conceptos. En primer lugar tenemos qué es el octeto electrónico. La regla del octeto nos dice que los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta estar rodeados por 8 electrones de valencia para tener la estabilidad de un gas noble. Asimismo, tenemos el símbolo de Lewis, el cual son los electrones que participan en los enlaces químicos y se denominan electrones de valencia, los que se residen en la capa exterior incompleta de los átomos. Las características del símbolo de Lewis son las siguientes. El símbolo de Lewis para un elemento consiste en el símbolo químico del elemento más un punto por cada electrón de valencia. Los puntos se colocan en los 4 lados del símbolo atómico, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Un ejemplo del octeto electrónico se puede ver al lado derecho del agua, en el que el átomo más electronegativo buscará completar su octeto electrónico fingiendo ser un gas noble o buscando serlo. En este caso es el oxígeno, el agua, disculpen, el que atrae los electrones del hidrógeno. Por otra parte tenemos el acetileno también, que el carbono, buscará completar su octeto electrónico. Ejemplos del símbolo de Lewis tenemos el magnesio, que funciona con 2 electrones de valencia, el galio, que funciona con 3 electrones de valencia, el hidrógeno, que funciona con 1 electrón de valencia, y el carbono, que cuenta con 4 electrones de valencia. Como se mencionó en las características, se pueden poner arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Después tenemos lo que es ya la estructura de Lewis. Para entender la forma del octeto electrónico y la formación de compuestos se utiliza la estructura de Lewis. Esto consiste en la representación de los electrones de valencia, que forman enlaces químicos, mediante puntos o cruces. Del lado derecho se muestran los pasos a seguir. El primer paso es contar los electrones de valencia totales de los átomos. El oxígeno tiene 6. Aquí se representa 6 más 6. Y el nitrógeno funciona con 5. 5 más 6 más 6 es igual a 11. Como se encuentra en un catión, se le restará un electrón, lo que dará 16 electrones en total. Después planteamos la estructura del compuesto. En este caso es el nitrógeno en medio por ser el átomo menos electronegativo. Siempre se pondrá en medio el átomo menos electronegativo, excepto el hidrógeno. Después se le agregan los átomos, a los átomos terminales se le agregan los electrones. Y tienen que completar el octeto electrónico. En este caso ya lo completaron. El nitrógeno tiene 4 electrones. Y el oxígeno tiene 8. Posteriormente, tenemos lo que es la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí en una situación de enlace. Es la atracción que ejerce un átomo sobre los electrones compartidos, de modo que los elementos más electronegativos tienden a ejercer una mayor atracción de electrones. Del lado derecho, podrán ver que se puede deducir qué tipo de enlaces son solo con saber la diferencia de electronegatividad del compuesto. Por ejemplo, cuando es menor o igual a 0.4, es un enlace covalente no polar.
Cuando es de 0.5 a 1.7 es covalente polar. Y cuando es mayor a 1.7 es un enlace iónico. Después tenemos estos conceptos, que son el enlace coordinado o dativo. En la parte de abajo podrán ver. También tenemos la resonancia. Y estas son estructuras de resonancia. La carga formal, las cuales se calculan con el número de electrones de valencia, menos el número de electrones no enlazantes, menos un medio del número de electrones enlazantes. O en su caso, el número de enlaces también, como más se les facilite. En este caso, se busca que la estructura de Lewis tenga una carga igual a 0 en cada átomo. Esto para que sea una molécula más estable. En el lado izquierdo podrán ver que el oxígeno cuenta con 4 electrones, con 2 electrones libres y un doble enlace con el nitrógeno. Las operaciones son las siguientes: 1 menos 1, un electrón de valencia del hidrógeno menos un átomo enlazante es igual a 0. Aquí son 3 enlaces más 2 electrones solitarios, sería 6 electrones de valencia del oxígeno menos 5 es igual a menos 1. En el nitrógeno tenemos que son 3 enlaces y 2 electrones solitarios, que serían 5. El número de electrones de valencia del nitrógeno es 5. 5 menos 5 es igual a 0. Por último tenemos al oxígeno. Contamos los electrones solitarios, o los pares solitarios, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un enlace. Entonces, como el oxígeno trabaja con un número de valencia de 6, menos 7 es igual a menos 1. Esta estructura es correcta, pero no es la más estable. Entonces, con una flecha se pueden comparar las resonancias. En este caso, el enlace dativo no existe. Entonces, son un electrón de valencia del hidrógeno menos un enlace, que es igual a 0. Los 2 pares de electrones, que 2 por 2 son 4, menos los 2 enlaces. Y como el oxígeno trabaja con 6, 6 menos 6 es igual a 0. El nitrógeno tiene 3 enlaces y un par de electrones libres. Esto da igual a 0 también. Y adelante es lo mismo. Posteriormente tenemos la geometría de las moléculas. La geometría molecular es la disposición tridimensional de los átomos que conforman una molécula. Sedgwick y Powell en 1940 explicaron esto a partir de repulsiones coulombianas entre cargas del mismo signo. Para esto se utilizará el método de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, o también llamada MRPE-CV. Según este modelo, todos los pares de electrones, los enlazantes como los no enlazantes, se repelen y se distribuyen alrededor del átomo central, hasta alcanzar la máxima distancia de separación entre ellos. La fuerza de repulsión es el siguiente. El par no enlazante junto con un par no enlazante es mayor la repulsión que en un par no enlazante y un par enlazante, que a su vez es mayor que la fuerza de repulsión del par enlazante y un par enlazante. Del lado derecho podemos ver las diferentes geometrías moleculares. La lineal, que cuenta con nubes electrónicas 2, también números de electrones de enlace 2, nubes de electrones libres 0, distribución de las nubes electrónicas es lineal, y también se puede deducir mediante la hibridación. Esa es la figura representativa. Posteriormente tenemos varias: la trigonal plana, la angular, tetraédrica, piramidal trigonal, angular, bipiramidal trigonal, tetraedro distorsionado, lineal, octaédrica, piramidal cuadrada, cuadrada plana. Del lado derecho se pueden ver su figura representativa. Posteriormente tenemos los pasos a seguir para determinar la geometría molecular, o los pasos recomendados. El primer paso
es mostrar los electrones de valencia. El carbono tiene 4 electrones de valencia y el hidrógeno 1. Después lo representamos con la estructura de Lewis y contamos las nubes electrónicas que hay alrededor del carbono o del átomo central. En este caso son 4. Predecimos la geometría de las nubes electrónicas alrededor del átomo central. En este caso podría ser la tetraédrica. Y finalmente, se ignora cualquier par de electrones libres y predice la geometría de la molécula o ion. En este caso, como no hay electrones libres, se puede tomar todos. En este caso sería tetraédrica. Posteriormente tenemos la teoría de enlace de valencia. El modelo de Lewis tenía el problema de que dejaba ciertas dudas en cuestiones como por qué la compartición de electrones lleva a una unión estable, porque unos electrones de valencia son enlazantes y otros no, qué determina la forma geométrica de las moléculas y por qué unos enlaces son más fuertes que otros. El modelo de Lewis solo era una introducción al estudio de los enlaces covalentes. Lo que dio respuesta a estas cuestiones antes mencionadas fue la teoría del enlace de valencia. La teoría nos dice que para que se forme un enlace covalente típico entre dos átomos, ha de interaccionar, interpenetrarse o solaparse un orbital de uno de los átomos con un orbital del otro, y para que ello sea posible, cada orbital debe estar ocupado por un solo electrón y además de espines opuestos. Partiendo de esta teoría, se distinguen dos tipos de enlace: el enlace sigma, representado por el símbolo que aquí se ve adelante, y el enlace pi, representado por el símbolo pi que todos conocemos. Aquí se puede ver el enlace sigma del carbono, el enlace pi también del carbono, y en esta parte también es un enlace pi y un enlace pi. Enlace sigma, disculpen. Ahora veamos la definición de cada enlace. Un enlace sigma es cuando la interacción de las dos nubes electrónicas solapa el eje de unión de los centros atómicos. Se produce entre orbitales s, entre orbitales p y entre un orbital s y un orbital p, produciéndose un solapamiento frontal. Es el enlace que se produce en los enlaces sencillos. En este caso se puede ver la representación del lado derecho. Aquí sería un enlace sigma. Un enlace pi es cuando la interacción de las dos nubes electrónicas no solapa el eje de una unión de los centros atómicos. Solo se produce entre orbitales p, una vez que entre los átomos ya se ha producido un primer enlace que será s. Por lo tanto, aparecerá entre átomos enlazados por un doble o triple enlace mediante un solapamiento lateral. Como podrán ver del lado izquierdo, también se muestra un ejemplo del enlace pi. Este es enlace pi con este. A los enlaces simples se les conoce como enlaces sigma, y los enlaces dobles están compuestos por un enlace sigma y un enlace pi. Esto es un dato que querrán saber más adelante también. Posteriormente tenemos la hibridación de los orbitales. La hibridación es la interacción de orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos. Esto fue propuesto por el químico Linus Pauling en el año de 1931 para explicar la estructura de las moléculas que la estructura de Lewis no podía explicar. Los orbitales atómicos híbridos son los que se superponen en la formación de los enlaces, dentro de la teoría del enlace de valencia, y justifican la geometría molecular. La hibridación se lleva a cabo entre el 1s, 2s, 2px, 2py y 2pz. A continuación lo veremos más a detalle. Las características de los orbitales híbridos son las siguientes. Por cada par de electrones del átomo central se requiere un orbital híbrido. Si un orbital s se mezcla con un orbital p, se forman dos orbitales híbridos que quedan separados 180 grados. Este conjunto de dos orbitales se denominan sp. Si se combina un orbital s con dos orbitales p, se forman tres orbitales híbridos que quedan separados 120 grados, y a este conjunto se le da el nombre de sp cuadrada. Cuando el orbital s de la capa de valencia se combina con tres orbitales p, se forman cuatro orbitales híbridos y cada uno se denomina sp3. Los orbitales híbridos quedan separados por 109.5 grados, que es el ángulo tetraédrico.
Si uno o dos orbitales D se agregan al conjunto sp3, se forman otros dos conjuntos de orbitales híbridos. Tendrá una geometría de pares electrónicos bipirámide trigonal en el caso de sp3d u octaédrica en el caso de sp3d2. Esto también se divide en tipo de hibridación, como anteriormente mencionamos. La hibridación, hablemos primero de la hibridación sp. Esta se define como la combinación de un orbital s y un orbital p para formar dos orbitales híbridos con orientación lineal. Las características de esta hibridación es que cuenta con un ángulo de 180 grados, se encuentra existente en compuestos con triples enlaces como los alquinos y se caracteriza por la presencia de dos enlaces pi. Como podrán ver en el lado derecho, hay un ejemplo de la hibridación sp. Después tenemos la hibridación sp2. Se define como la combinación de un orbital s y dos orbitales p. Las características de esta hibridación son que los átomos que forman hibridación sp2 pueden formar compuestos con enlaces dobles. Además, forman un ángulo de 120 grados y su molécula es de forma plana. Del lado izquierdo podrán ver un ejemplo de hibridación sp2 que tiene una separación entre sus orbitales de 120 grados. Posteriormente tenemos la hibridación sp3. En la hibridación sp3, un orbital s y tres orbitales p se hibridan para formar cuatro orbitales sp3, cada uno con un 25% de carácter s y un 75% de carácter p. Este tipo de hibridación se requiere siempre que un átomo está rodeado por cuatro grupos de electrones. Posteriormente tenemos el procedimiento para calcular la hibridación. Del lado izquierdo podrán ver las instrucciones. En este caso construiremos la hibridación del etino. El primer paso es dibujar la estructura de Lewis más estable. En este caso, la estructura de Lewis más estable es la que aquí se representa. Un doble enlace en el carbón y un enlace simple con el hidrógeno. Posteriormente, el segundo paso es hacer la configuración electrónica del elemento al que vamos a hibridar por el método de Kernel. El método de Kernel ya tendrían que saberlo, en el cual es poner el gas antecesor, en este caso el helio, y los orbitales s y p, o hasta donde llegue el átomo. En este caso, como el carbono es igual a 6, llega hasta el 2py. Posteriormente tenemos el paso 3, en el cual moveremos un electrón de un orbital completo a uno que esté vacío. De este orbital s, colocaremos este electrón en el orbital p. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, vamos al cuarto paso. Contar los átomos con los que se va a enlazar, lo que será igual a los enlaces sigma del compuesto. El carbono va a formar tres enlaces, uno con el hidrógeno, otro con otro hidrógeno y uno con el carbono. El otro es de este carbono enlazado con este. Entonces, serían con tres enlaces sigma y uno enlazante, que sería el enlace pi. Después tenemos el paso 5. Los átomos no enlazantes serán los enlaces pi, solo si se presenta un enlace doble o mayor. Esa es la condición de que haya enlaces pi en una estructura. Debe de presentarse un enlace doble o mayor. En este caso sí se puede llevar a cabo, porque hay un enlace doble existente entre el carbono. Después tenemos el paso 6. Dibujamos la estructura representando los enlaces sigma y los enlaces pi. En la parte de abajo están los enlaces representados. Los rojos son del carbono, en el cual solo existirá un electrón, y ya combinados con el orbital azul, que es del hidrógeno, que también tiene un electrón, tendrán dos electrones conviviendo en un espacio. Los enlaces pi solo se pueden mostrar verticalmente, por lo que cuando a un átomo se le tapa el eje vertical, no existirán los enlaces pi. Además,
El tener enlaces pi está sujeto a que no hay una rotación de la estructura, lo que no habrá variantes para ella. Después tenemos el paso 7. Contamos los enlaces de cada tipo en toda la molécula. En este caso, contamos los enlaces no enlazantes, que sería 1, el pi, y los enlazantes, que sería 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces sigma. Por último, obtendremos el número estérico aplicando la fórmula del número estérico, la cual aquí está. El número estérico es igual a enlace sigma más electrones solitarios del átomo central. En este caso, tendremos como el átomo central al carbono. El carbono cuenta con 3 enlaces sigma. 1 uniendo con el carbono, un enlace sigma, y 2 con el hidrógeno. Entonces, el número estérico es igual a 3 más 0 es igual a 3. Entonces, esto sería igual a sp3. Ahora, para finalizar, podrán ver el comprobador eléctrico que mi compañera construyó, en el cual se estarán probando la conductividad eléctrica de diversos materiales que se encuentran señalados en los vasos en los que se encuentra el material. Gracias por ver el video, espero sea de su agrado y que les sirva para su materia de química. Hasta luego.